conocido por todo el pueblo creyente. Amén. Gloria al Señor. Bendito es Jesús. Hoy vamos a hablar, hermano, de la confianza en Dios. Pero el tema en sí, hermano, es confiado en sus promesas. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. A veces confiamos más en las cosas materiales que en el Señor. A veces confiamos más, hermano, en la medicina que en Dios. A veces confiamos más en el amigo, en el vecino, que en Dios. Y Dios, hermano, gloria al Señor, no te quiere confiando, gloria al Señor, en otra cosa que no sea Él. El primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de fundición. Muchas de las veces, hermano, nosotros batallamos con cosas como esta y tenemos una promesa bien grande de Dios en nuestras vidas y la vamos a estudiar hoy la vamos a meditar. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Confiado en sus promesas es el tema. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te adoramos, Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos honor y gloria. Agradecemos, Señor, lo bueno, Padre, y lo maravilloso, Señor, que tú eres con nosotros. Gracias, Dios mío, por permitirnos en este día, Señor, el poder estar en tu presencia, el poder mirar, Dios mío, Señor, el rostro de nuestros hermanos, Señor, una vez más congregados aquí, Padre, para adorarte. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, con palabra de sabiduría, Dios mío, nuestra boca, Señor, para edificar tu pueblo. Quita toda palabra necia, torpe, Dios mío, que pudiera salir, Dios mío, de nuestros labios. Padre, ato, Dios mío, Señor, todo espíritu de perturbación, todo espíritu negligente y de contienda, Señor, y lo arrojo a las tinieblas donde pertenece, Señor, y declaro bendición, Padre, sobre la vida de todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Vamos, hermano, a estudiar la palabra, así que no vamos a correr, pero lo quiero invitar, hermano, ¿verdad?, que mantenga su Biblia abierta. Amén. Gloria al Señor. Una de las grandes promesas de Dios en la Biblia se encuentra, hermano, en el versículo 28 que hemos leído. Y el versículo 28, hermano, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito, gloria al Señor, son llamados. Lo primero que quiero, hermano, enfatizar, lo primero que quiero, hermano, enseñarle, es que observe con atención el versículo que dimos lectura. Porque Pablo, hermano, en este versículo, gloria al Señor, si me le puede bajar un poquito, hermano, no dice que esta promesa, hermano, es verdadera para todos. Y eso, hermano, tenemos que mirarlo a la claridad de la palabra de Dios. Él no está diciendo, hermano, gloria al Señor, que, hermano, las cosas, amén, todas las cosas ayudan a bien a todos, sino a los que aman a Dios. Observen la diferencia. Los que aman a Dios, todas las cosas, hermano, les ayudan a bien. Amén. Por eso, hermano, gloria al Señor, cuando miramos este versículo, gloria al Señor, podemos ver, hermano, gloria al Señor, que los que son llamados de acuerdo, hermano, gloria al Señor, fuimos llamados de acuerdo al propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que entender, hermano, es que cada uno de nosotros tiene un propósito definido en Dios. Y batallamos, hermano, para entrar en el propósito. Batallamos para entender, hermano, la voluntad de Dios. La tenemos escrita, la tenemos revelada. Hermanos, se nos instruye en la palabra de Dios, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y batallamos para entender, hermano, la palabra de Dios.
Y Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos eso, hermano, que fuimos llamados con propósito. Hay un propósito específico. Ahora, mi pregunta, hermano, gloria al Señor, en esta mañana, y medítela, no me conteste, medítela. ¿Cuál sería el propósito que Dios tiene, gloria al Señor, en la mente para ti? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te sacó de las tinieblas? ¿Para qué te redimió? ¿Para qué te limpió con su sangre? ¿Cuál es el propósito? A veces, hermanos, nosotros no meditamos en cosas como esta, porque en realidad, hermano, gloria al Señor, honestamente, a veces ni tiempo tenemos. Estamos muy ocupados, súper ocupados. Cuando no estamos ocupados, hermano, gloria al Señor, en la iglesia, estamos ocupados en el hogar. Que hay que cocinar, que hay que lavar ropa, que, hermano, hay que planchar la ropa, que hay que cortar la yarda, hermano, que hay que hacer un sinnúmero de cosas. Y estamos ocupados. Cuando no estamos ocupados en la casa, hermano, estamos ocupados en el trabajo. Entonces, el tiempo, hermano, que nosotros le dedicamos a Dios para meditar, oiga bien, hermano, para meditar en este propósito que Dios tiene para nosotros, óigalo bien, hermano, es mínimo. Pero Dios tiene un propósito y se lo quiero mostrar, hermano, a la luz de la palabra. La meta que Dios tiene, hermano, gloria al Señor, para tu vida y la mía, es que seamos transformados a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y yo quiero que vaya al libro de Efesios, capítulo 4 y el verso 13. Ahí en el libro de Efesios, hermano, en el capítulo 4 y el verso 13 dice, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese bien, hermano, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la Biblia habla, hermano, ahí de una medida, hermano, nos está invitando a nosotros a llegar a esa medida. Lo dice, hermano, Pablo cuando está hablando de los dones. Dice, conforme a la medida del don que tú recibiste. O sea que hay una medida, hermano, gloria al Señor, que cada uno de nosotros tenemos que llenar. Amén. Y el propósito, la mente de Dios, hermano, lo que Dios tiene en su corazón, es que nosotros lleguemos a la estatura de este varón perfecto. Oiganlo bien, hermano, cuando está hablando de perfección, está hablando de la estatura de Cristo. La medida, hermano, que Él demanda de nuestras vidas. Amén. No es algo que nosotros no podemos hacer. Desde el momento, hermano, que Él está diciendo, hermano, gloria al Señor, ¿verdad? Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, significa, mi amado hermano, que vamos a llegar a la medida de la unidad de la fe. Pero ¿cómo vamos a llegar? Para poder, hermano, conquistar la meta, para poder llegar, hermano, al propósito de lo que nosotros tenemos en el Señor, tenemos que empezar, hermano, gloria al Señor, por la Escritura. Tenemos que empezar, hermano, gloria al Señor, a llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la Biblia. ¿Cómo vamos a conocer, hermano, la medida de lo que Dios es o de lo que Jesucristo vino a hacer, hermano, si no estudiamos la Escritura? Si no oramos. Entonces Dios quiere, hermano, el propósito que Dios tiene en la mente para ti, mi amado hermano, es que lleguemos, gloria al Señor, a ser, hermano, transformados de tal manera que nuestra imagen, hermano, gloria al Señor, nuestra vida, nuestro carácter, hermano, sea semejante a la vida y el carácter y la actitud, hermano, gloria al Señor, de Jesucristo. Amén. Semejante, transformado, hermano, transformación significa cambio. Amén. Cambiar. Por eso, hermano, nuestra mente tiene que ser regenerada, nuestro pensamiento tiene que cambiar, nuestro corazón, hermano, tiene que ser diferente. Amén. Si en el mundo, hermano, antes de conocer a Cristo éramos, hermano, de corazón duro, unas piedras, hermano, gloria al Señor, para las demás personas en el trato, ahora en el Señor, hermano, eso tiene que mostrar la gracia, el amor, la misericordia que Dios ha puesto en tu vida para con los demás. Entonces, hermano, cuando estamos mirando esto, nos damos cuenta, hermano, que no es para todos. Es solamente para los que aman a Dios. Amén. Por eso es que esta no es una promesa que todas las cosas trabajan para todas las personas en todas partes. Esto no trabaja para todas las personas.
Amén. Sino que, hermano, gloria al Señor, esto es solamente para los creyentes en Jesucristo. Solamente aquellas personas, hermano, que aman a Dios, entienden que todas las cosas trabajan para su bien. Solamente los que aman a Dios. Ahora, yo puedo preguntar, hermano, ¿cuántos aman a Dios? Y usted me va a decir, amén. Amén. Eso es tradicional. Pero tu actitud, tus frutos, tus reacciones, tus hechos, eso es lo que Dios, hermano, quiere ver en nuestras vidas. El cambio, la transformación de la unidad para llegar a ser, hermano, semejantes a Cristo. Ahora, la pregunta es esta, hermano. ¿Dónde está trabajando Dios en tu vida? Si llegáramos, hermano, a examinarnos, if we come to an understanding and examine ourselves, okay, which is the area that God is working in your life? ¿Cuál sería el área que Dios está trabajando en tu vida? ¿Tu carácter? ¿Tu character? ¿Tu orgullo? ¿Tu pride? Porque a pesar, hermano, de que Cristo nos redimió con su sangre, somos un montón de creyentes, hermano, orgullosos. Hay mucho orgullo, hermano, en nuestras vidas. Orgullo de nuestra nación, orgullo de quienes somos, orgullo de lo que Dios nos ha dado. Sí, we have a lot of pride in our lives. Okay? Entonces, which is the area that God is working in your life? That's got to be an area that God is working and is hurting you. Te está doliendo. Está tratando con tu vida, but it's hurting you. Te duele. Hay una anécdota, see, this is an anecdote that it says that before you can see the beauty of the rose, you got to take the thorns away. Antes de que usted pueda mirar la belleza de una rosa, usted tiene que quitarle las espinas. Porque si usted no le quita las espinas, se va a lastimar. Y Dios, óigalo bien, hermano, está trabajando en muchos corazones. Dios está trabajando en la vida de muchos de nosotros. See, God is working in our lives. And He's taking the thorns away and we hurt. Nos dolemos. Nos duele. Especialmente, hermano, cuando trata con el orgullo y el carácter. Nos duele, hermano, hasta lo más profundo de nuestra vida. Gloria al Señor, lo que Dios está haciendo. Imagínate, hermano, tal vez tú estás pasando por momentos de tristeza y de dolor. Maybe you're going through some harsh times, painful times. Hay sufrimiento, hermano, en ti. See, you're suffering. Dios podría estar trabajando en tu vida de una manera especial por medio de las circunstancias presentes en tu vida y no lo estás entendiendo. See, God may be working on your life through the present crisis that you're going through, but you do not understand that. You don't see God's hand. You see the suffering. You see the pain. Y mientras que nosotros, hermanos, no abramos nuestra vista espiritual, see, as long as we don't open our spiritual eyes, we're not going to see anything else but pain. We're not going to see anything else. Y eso nos lastima, nos duele. Porque Dios quiere, hermanos, sanar la herida, but we're hurting. Dios quiere limpiar, hermano, tu corazón, pero nos estamos doliendo. Hemos sido lastimados de una y otra manera, hermano, gloria al Señor, de lo cual ahora cuando leemos el texto, hermano, gloria al Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. We just listened to it. We just repeated it. Because we know it's there. But we do not accept it here. Because everything that we're going through, todo lo que estamos viviendo, nos evita aplicar ese versículo a nuestra vida. I will say this, voy a decir esto, hermano. Es casi imposible servir a Dios con el dolor que vivimos todos los días. It is very impossible to serve God with the pain that you're going through every single day. Unless you let go, you're not going to stop suffering. A menos que lo dejes ir,
no vas a dejar de sufrir. Ahora, fíjate bien, hermano. Ha habido momentos en mi vida personal. Ha habido momentos en mi vida personal, oiga, Señor, donde yo me he detenido y me he quedado pasmado. There's been times in my life that I have had to stop myself and look. And I got my eyes wide open, my mouth dropped, porque estoy mirando la forma que Dios está trabajando. No lo entiendo, pero está trabajando para mi bien. A veces no entendemos eso, hermano. Sometimes we do not understand how He works, but He's working in your life. Amén. El verso 28, hermano, vamos a entrar, hermano, gloria al Señor, ahí dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. And we know that those who love God, everything works according to His purpose to your life. Los verdaderos cristianos sabemos, hermano, que hay buenos y malos tiempos en esta vida. Amen. See, the good Christians or the good believers, we know that through this life there's good times and bad times. And we got to go through it. Amen. Pero también sabemos, hermano, que hay un lugar llamado cielo que está preparado para nosotros. We also know and understand that there's a place called heaven that is prepared especially for us. Especially for us. Fíjese bien esto, hermano. La Biblia dice que ahí no habrá más lloro. The Bible says that there will be no more crying there. Amen. La Biblia dice, oiga bien, hermano, que allí no va a haber más sufrimiento o dolor. It will be no more suffering or pain. Todo esto, hermano, que a veces consideramos malos tiempos, pronto va a pasar a la historia. Everything that we see or consider as a bad time, it soon will be over. It will be history. Pronto va a pasar. Ahorita estás en un problema. See, right now you're going through some problems. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, when you get to the heaven or the presence of God, there will be no more pain. Your trial and tribulation, your pain and your suffering is just going to disappear. Todo lo que tú estás sufriendo aquí, hermano, ahí no va a haber. Es más, mira, la Biblia dice, the Bible says, that it will be no more sun, no more moon, because the glory of God will illuminate everything. Ahí no va a haber, hermano, ni sol ni luna, porque la sola presencia de Dios iluminará todo su alrededor. Entonces el tiempo que hoy conocemos, hermano, dejó de existir. The time that we know as it is ceased to exist. But that will be a nice place in heaven. Va a haber un lugar, hermano, bien bonito en la presencia de Dios. Waiting for you. Te está esperando. It's waiting for you. Amén. Entonces viene, hermano, gloria al Señor, todo esto, hermano, y va a pasar a la historia. Allí en el cielo tendremos alegría verdadera por toda la eternidad. See, we will rejoice eternally in His presence. Por toda la eternidad. La promesa, hermano, de nuestro texto nos dice a nosotros que todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Fíjese bien, todas las cosas les ayudan a bien. That is the promise that we have, that everything will work according to His purpose. Entienda esto, hermano, y entiéndalo bien. Listen well. Esto no se refiere a nuestro tiempo en el cielo, porque cuando nosotros leemos ese pasaje, si we read the message, and it says, hermano, Romanos 8:28, cuando leemos ese versículo, hermano, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, see, when we read the message, we believe that we're going to be happy when we get to heaven. How many think that way? ¿Cuántos piensan que solamente en el cielo podemos llegar a ser felices? There's no doubt about it. Pero ¿y aquí en la tierra? What happened with this and that aquí? We can't be happy here. Huh?
Todas las cosas ayudan a bien. See, when we don't understand the purpose that God had para our life, we will not understand what it says. Cuando no entendemos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, no entendemos lo que ese versículo está diciendo. Si usted tiene lápiz, hermano, marque esa palabra y sabemos. Porque la palabra sabemos significa estar consciente. Si mark the word, I know. Why? Because by me knowing, I'm conscious that everything works according to my purpose, to His purpose in my life. I'm conscious. Solo que si yo estoy en un problema ahorita o estoy en una enfermedad, it's got to have a purpose. Amén. Si yo tengo un problema o estoy pasando por una enfermedad, hermano, tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito para mi vida. Pero si yo no lo miro de esa manera, if I don't see it that way, I will always think that it's a sickness. Todo el tiempo voy a estar pensando que es una enfermedad. Todo el tiempo voy a estar pensando, hermano, que me voy empeorando y me voy a morir. Pero hay un propósito. Ese propósito es lo que Dios quiere, hermano, manifestar a tu vida en esta mañana. Sí, that purpose that God has, hermano, es what He wants to manifest in your life. He wants to give you the knowledge and the wisdom to know that no matter what is with you. Dios quiere darte la seguridad y la certeza de que no importa lo que tú estés viviendo, Él está en control de todo lo que tú estás pasando. Everything that you're going through, He's in control. Amén. Entonces viene, hermano, gloria al Señor ahí, hermano, y nos dice, hermano, gloria al Señor, que no nada más aquí en la tierra, ni no nada más en el cielo, sino también es una promesa que usted puede disfrutar aquí y ahora. There is a promise that God give you to that verse that you can enjoy life here and now. Amen. See, you suffer because you want to suffer. Aleluya. Señor. God didn't create us to suffer. Dios no nos creó para sufrir. He wants you to enjoy life. Dios quiere que tú disfrutes tu vida. Amen. Y que la disfrutes en abundancia. Aleluya. Pero la mejor manera que tú vas a disfrutar, hermano, tu vida, the best way that you're going to enjoy your life, is knowing Aleluya. that He's in charge of your life. Amen. Él está en control. Santo. Amén. I like what I'm going through. Tal vez no me gusta lo que yo estoy pasando. Aleluya. Tal vez no me gusta. Porque las cosas han sido de mal en peor. Santo. Yeah, maybe I don't like what I'm going through because things, instead of getting better, they're getting worse. Aleluya. But as long as I know that He's in control, I rest in His hand. Santo. Mientras que yo esté consciente de que Él está en control, yo puedo descansar en su mano. Amén. Santo. No importa lo que yo esté pasando, yo tengo paz en medio de la tormenta. Amén. Aleluya. Alabado sea. Señor. Pablo dice aquí, hermanos, sabemos que así, Paul says here, we know one. Okay? Una de las cosas que tenemos que estar seguros, hermano, es que esto es una realidad. One of the things that we gotta be sure is to know that this is a reality in our life. Amén. It's a real thing. Aleluya. Amén. Todas las cosas ayudan para tu bien. Santo. Muchos de nosotros, hermano, entendemos eso porque lo hemos leído en la Biblia. Aleluya. A lot of us, we understand what it says because we read it. And it's there. Santo. Dígame una cosa, cuando usted lee la Biblia, hermano, ¿qué entiende usted ahí? Y usted dice, yo amo a Dios. Amen. Si you say, I love God. Y cuando usted lee la Biblia ahí, when you read the Bible there, you know that everything has a purpose in your life. And you kind of understand it. Aleluya. Usted lo parece que lo entiende. Amén. Que todas las cosas le ayudan a bien. Santo. Pero hay un problema, hermano. Mire, Pablo dijo, hermano, la letra mata
pero el Espíritu da vida. See, Paul said the writing Aleluya. kills, okay? But the Spirit gives you life. Aleluya. Entonces, cuando nosotros lo leemos ahí, hermano, lo entendemos, porque lo estamos leyendo. Muchos de nosotros servimos a Dios porque leemos de Él. See, a lot of us, we love God and serve Him because we read in the Bible that we need to serve Him. Aleluya. Pero ¿qué me diría, hermano, que Dios, si yo le dijera que Dios no quiere eso? Santo. What would you say if I tell you that God doesn't want you to do that? Aleluya. God wants you to serve Him by your own experience of Him. Dios quiere que tú aprendas a servir a Dios, hermano, por experiencia y no porque tú lo leíste. Porque todo el mundo lee, pero no todos sirven a Dios. But when you serve it by your own experience, cuando tú lo sirves por tu propia experiencia, nobody can tell you, hermano, de que Dios te ama. Amén. You know God loves you. Amén. Aleluya. You know you're special. Santo. Señor. Cuando tú empiezas a mirar eso, hermano, te das cuenta que nadie te tiene que decir que Dios te ama. ¿Por qué? Porque tú eres especial. Tú sabes que Dios te ama. Amén. Mira esto, hermano. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, he says in one occasion, no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel. Dice, Charles Spurgeon said, I don't need nobody to tell me what taste or what flavor honey has. ¿Usted sabe cuál es el sabor de la miel? Ya. Dulce. Entonces, Charles Spurgeon viene y le dice, hermano, yo no necesito que nadie me diga qué sabor tiene la miel. Aleluya. Amén. Aleluya. Lo conozco por mí mismo. Sí, I know for myself. Yo sé cómo sabe la miel. Amén. Y luego sigue diciendo, hermano, gloria al Señor, y le digo a usted, and I say to you, que yo sé que Dios me ama. That I know God loves me. Santo. Amén. No necesito que alguien me lo pruebe. See, I don't need nobody to prove to me that God loves me. Aleluya. Sí, Señor. I know it by experience. Amén. Yo sé qué sabor tiene la miel. I know what flavor honey has. I don't need you to tell me. It's sweet. Yo sé que Dios me ama. ¿Ah? Yo sé que Dios me ama. Yo no necesito que usted me lo diga. Yo conozco a Dios. Lo sé por experiencia. Eso es lo que Charles Spurgeon, hermano, está diciendo, hermano, gloria al Señor. Aquí, por eso, hermano, gloria al Señor. El amor de Dios, oiga bien, hermano, el amor de Dios es la tarjeta de identificación de todo creyente. Sí, the love of God is the ID card that identifies us as Aleluya. believers. Santo. Es la tarjeta de identificación. El amor de Dios te identifica. Donde quiera que tú vas, el amor de Dios te identifica. Te hago una pregunta esta mañana. ¿Por qué razón, hermano? Cuando usted mira a otro hermano, usted lo saluda y hasta lo abraza. What is the reason that when you see another brother or sister, you hug him, you shake her hand and you give him a hug? Why? Porque si no es el amor de Dios, entonces es una hipocresía. If it ain't the love of God that draws you to do that, then it becomes a hypocrisy. ¿Por qué lo hace? Why you do that? La gente entra por la puerta, hermano, inmediatamente, Dios le bendiga, hermano. Y tiene una sonrisa alegre. No está agria, su sonrisa no está agria. You don't have a bitter smile. Está alegre. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios, hermano, nos constriñe. En todo este tiempo que nosotros hemos servido juntos, hermano, hemos aprendido a conocernos. Y entre más nos conocemos, más nos identificamos, más nos amamos, nos respetamos, nos toleramos. Hay una cosa, hermano, que se ha hecho clave para que eso suceda en nuestras vidas, y se llama amor de Dios. Amén. Sin ese amor de Dios, mi hermano, usted no puede saludar a su hermano. Por eso es que mucha gente, hermano, a veces no se saludan entre ellos mismos. See, when you don't have the love of God,
Sometimes you have a hard time saying hi to the people next to you. But when you do, that's no problem. Donde quiera que lo mira, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y no son de esos abrazos, hermano, de que mal huele el hermano, ¿verdad? No, son de esos abrazos, hermano, que usted lo aprieta. Porque ahí se conoce, hermano, gloria al Señor, la sinceridad del corazón de la persona. En su carta a los Gálatas, ¿sí? en the Epistle of Galatians, chapter 5, verse 6, Gálatas capítulo 5, verso 6, Pablo dice, hermano, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, ¿qué tiene que ver la circuncisión con la incircuncisión? Sino la fe, hermano, gloria al Señor, que obra por el amor. No es por obras. ¿Me entiende lo que le digo? No es por obras. Hermano, ser creyente o no ser creyente, cuando usted tiene amor, usted lo manifiesta. Hay gente allá afuera, see, there's people outside that don't know anything about God, but they live better than some of the Christians inside the church. Pero viven mejor que muchos cristianos dentro de la casa de Dios. ¿Qué los hace diferentes? Que son buenas personas. Si they're good people, they don't talk about anybody else. No hablan más de los demás. Donde quiera que se encuentran, se saludan. Anywhere they meet, they say hi. Hay muchos cristianos, hermanos, de esta iglesia, de aquella iglesia, de aquella iglesia, de aquella iglesia. See, there's Christians from this church, that church, and another church, and we see each other in the street, in the stores, and we don't even say hi to them. But we belong to the same body. Pertenecemos al mismo cuerpo. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está, hermano? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Hermano, ni la incircuncisión ni la circuncisión, o sea, hermano, ni lo que ellos eran antes, hermano, o lo que hicieron después, no, eso no sirve, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. El amor, hermano, es lo que nos identifica. Si love is what identifies. Por eso, en primera de Juan, hermano, capítulo 3, verso 14, Juan le dice a los hermanos, amen, 1 John chapter 3, verse 14, John said to the brothers, nosotros sabemos, see, we know, que hemos pasado de muerte a vida. Amen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. How do you know? Primera de Juan 3, 14. Amen. Vamos a esperar ahí, miren. El 14, hermana. 3, primera de Juan 3, 14. Yo lo tengo aquí, miren. Amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, volvemos a la misma palabra que Pablo menciona ahí. Sabemos, si we go back to the same word that Paul says right there, we know. Ahora, mi pregunta es esta, hermano. ¿Cómo usted sabe que ha pasado de muerte a vida? How do you know that you passed from that, being that life? ¿Cómo usted sabe que pasó de muerte a vida? Pablo lo explica, see, Paul explains it right there. Amén. Pero si nosotros, hermanos, nada más, hermano, porque lo leemos, tenemos conocimiento y no por lo que lo hemos experimentado, ¿qué le asegura a usted que ya pasó de muerte a vida? Porque volvemos a lo mismo, leerlo es fácil, ponerlo por experiencia, hermano, por práctica, eso es lo difícil. Sí. Living it, that is the hard time right there. How do we know? Y Pablo lo dice ahí, hermano, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. We know that we passed from that to life. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. And we love our brothers and sisters. Esa es la manera que nosotros sabemos.
Cuando nosotros tenemos ese amor de Cristo en nuestro corazón, see, when we have the love of Christ in our lives, we know. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo no te va a llevar a odiar a nadie. See, the love of God doesn't drive you to hate your neighbor. Te va a llevar a mostrarle amor. Hay una costumbre, hermano, entre los americanos. See, there is a custom among the American people que los hispanos casi no la practicamos. Algunos sí. Cuando usted va a una fiesta de unos americanos o los americanos, los invitados nunca llegan con las manos vacías. When you go to some American people's party, the guests, they never come with an empty hand. They always bring a dish. Might be something little, but they always do, ¿verdad? ¿Cuántos conocen esa costumbre? How many of you know that custom? Es una costumbre buena. Si van a comer todos juntos, ya llega uno con un pastelito, ya llega otro con otra cosa. Eso es everyone brings something. Nosotros sabemos, so we know, que amamos a los hermanos. Amen. Que hemos pasado en nuestra vida porque nos amamos los unos a los otros. ¿Cómo nos amamos? Dígame una cosa, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí oran por sus hermanos que están aquí? Amén. Esa es una buena razón. Es una de las principales razones. Porque Dios nos manda a nosotros, hermano, orar los unos por los otros. Si God tells us to pray for each other. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos orando por los hermanos, hermano, estamos poniendo sus necesidades de ellos antes que las de nosotros. En el servicio de Dios, para ser God, hermano, mis necesidades, hermano, Dios las conoce y las sabe, yo se las voy a poner en sus manos, pero cuando yo pongo las de los demás hermanos antes que las mías, eso es obrar, hermano, en amor. Me preocupa la situación y la necesidad de mi hermana. Me preocupa la necesidad de mi hermano. Me preocupa la necesidad, aún de los niños, óigalo bien, hermano. Me preocupa su necesidad. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos, hermano. See, that's what God wants us to understand. Amen. That as long as we love Him and we love each other, hermano, we know that we have passed from death to life. Hemos pasado, hermano, gloria al Señor. Mire lo que dice ahí, hermano. El que no ama a su hermano, ¿ven? El que no ama a su hermano, todavía está muerto. Permanece en muerte. ¿No? Y usted dirá, pero qué difícil es amar a aquel que... How hard it is to love him or her. Because he did me wrong, porque me hizo tanto mal. Ahí es donde se manifiesta el amor de Dios. See, right there is where God's love manifests. When you put aside your feelings and you pray in love for that person that hurt you. Yeah. It's hard. Es duro. Porque a veces tenemos que poner a un lado, hermano, tantas cosas. Tantas cosas. Por ese amor. Y lo puedo llevar, hermano, al capítulo, ¿qué es? Capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Cuando Jesús, hermano, le está enseñando a los discípulos a orar. Y le dice, Padre, perdónalos. Si yo no perdono, ¿podría pedir perdón? Si yo no amo, ¿estaré recibiendo el amor de Dios en mi vida? Si Dios es amor, oiga bien, God is love, y la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. And the Bible said that one who doesn't love has no knowledge of God. ¿Por qué razón? Porque Dios es amor, porque God is love. Entonces, si yo no amo, yo no conozco a Dios. Yo conozco dolor, I know pain. Yo conozco sufrimiento, pero a Dios no lo conozco. Porque el amor de Dios, hermano,
me constriñe. Cuando yo conozco a Dios, el amor de Dios me impulsa a amar. En mi vida no hay cambios. Cuando yo conozco a Dios, hermano, en mi vida no hay cambios. Fíjese bien, uno de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Pero hay uno que se sobrepasa, hermano. En realidad el amor es el más grande. Pero hay uno, hermano, que camina, hermano, en tu vida y que debe de mantenerte estable. Se llama templanza. La vida espiritual, hermano, no debe ser sube y baja, sube y baja. See, the life of a Christian is not supposed to be up and downs. It's supposed to be straight line. Cuando usted aprende a mantenerse templado, hermano, usted ama, aunque no lo ame. Aunque no lo ame. Yo lo he dicho, hermano, fíjese bien, a veces, hermano, cuando yo oía, y fue en tiempo pasado, bueno, me daba cuenta de ciertos rumores, de que hablaron mal de mí, de que cosas así, hermano, porque el diablo siempre va a tirar, hermano, a matar. And I heard some rumors about people not loving me, people not, caring for me. And I got to the point that I told God, even if nobody loves me, as long as you do, I'm okay. Yo llegué a un punto, hermano, donde después de oír todos esos comentarios, yo dije en mi corazón, aunque nadie me ame, si tú me amas, yo estoy bien. Porque lo que más nos debe de interesar, hermano, see, the most important thing that it should interest us is the love of God. Yo puedo fallarte. I can fail you. I can fail you. Como pastor, como amigo, como hermano. As a pastor, as a friend, as a brother. I can fail you. More than once. Pero Dios nunca te va a fallar. God will never fail you. Esa es la diferencia en el amor de Dios. Amén. Entonces, nuestro amor, hermano, a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, hermano, es verdadero. ¿Sí? Cuando tenemos esa etiqueta, when we have that idea of love in our lives, el amor, our love is sincere. ¿Tendremos faltas? We might have faults, yes. We have defects, yes. Los vamos a tener. Pero eso no significa, mi amor, hermano, que yo no tenga amor para ti. Las faltas, hermano, las voy a tener, pero eso no significa que no te amo. Porque cuando el amor de Dios, hermano, está en ti, humanamente yo voy a cometer errores, pero el amor de Dios sí permanece en mi vida. Entonces, mientras que el amor de Dios permanezca en mi vida, óigalo bien, hermano, gloria al Señor, se manifiesta a través de mí el amor sobrenatural de Dios para ti. As long as I have the love of God in my life, through faults and everything, hermano, amen, the supernatural love of God will manifest through my life for you. Se va a seguir manifestando. Amén. Estoy hablando, hermano, esta mañana, yo sé que estoy hablando con los verdaderos creyentes. Llevamos las cargas, hermanos, los unos de los otros. How many of us carry the loads of everybody else? Cuando miramos a alguien sufrir, ¿cuántos de nosotros oramos por ellos? ¿Ah? Eso es llevar la carga. Oramos los unos por los otros, hermanos, gloria al Señor. Intercedemos. Amén. We intercede. Amén. Por ellos. Compartimos, hermano, nuestras alegrías, los momentos felices, hermano. We cherish those moments. Yo se lo puedo decir, hermano. Yo disfruté el 15 aniversario, hermano, con todos ustedes. Es parte de compartir las alegrías, las victorias. Amén. Oramos unos por los otros porque nos amamos. La Biblia llama a esto, hermano, amor ágape, un amor espiritual desinteresado que solamente un verdadero cristiano puede tener. The love of God. A true believer has that love. Ahora, fíjese bien en esto, hermano. Amén. Pablo dice
todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Todo. Todo. Ahora, cuando hablamos de todo, y siempre que he preguntado todo, usted me contesta, pues todo. ¿Amén? Usted me contesta, ¿qué es todo? Pues todo. ¿Amén? Pero hay algo que me llama la atención. Fíjense bien, hermano. Job dijo, hermano, ¿habremos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo también? Ahora, ¿en qué forma, in what way, the bad things work for the best in our life? ¿En qué manera, hermano, las cosas malas obran para tu bien? Aquí. Fíjate bien en esto, hermano. Y sígueme, hermano, con la vista. ¿Amén? Nuestros hermanos y hermanas ayudan a nuestro bien. Amen? Our sisters and brothers, they help for the better in our lives. How? Hebreos 10:24. ¿Cómo trabajan, hermano, gloria a Dios, para el bien nuestros hermanos y nuestras hermanas? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ok, considerémonos unos a otros, dice Lucas a los hebreos. Amén. Consider one to others to stimulate the love and the good works. Algo así diría en inglés. ¿Cómo? Fíjese bien, hermano. A veces dentro de la misma congregación, see, sometimes in the congregations, there's a lot of frictions. Hay muchas fricciones, muchos desacuerdos. Y hay personas, hermano, que nos aman bien. See, there's people that love is good. Pero hay personas, hermano, que no nos aman, pero no nos aman bien. Entiéndame, hermano. Estoy presentando un ejemplo. Okay? I'm making an example right here. Si los hermanos que no me aman bien y hablan mal, y es un ejemplo, a no ser que alguno lo esté practicando. Amén. Pero si aquellas personas, hermano, que no me aman bien, ¿en qué me ayuda a mí, hermano? Eso. ¿Cómo me ayuda? El hermano dice mucho. Usted habla de usted y yo, porque usted siempre lo sigue y yo siempre me ayudo. Pero hay una cosa, hermano, mire, y abría el tema, pero no para discusión. Entienda que le estoy tratando de enseñar algo. Amén. No es para discutir, estoy tratando de enseñarle algo. Hay personas, hermano, que a veces no nos tratan bien y muchas veces a nosotros nos hacen sentir mal. There's people that sometimes treat us bad and make us feel wrong, bad completely. Amén. Y a veces, hermano, yo quiero mirar eso como algo positivo. Si I want to see that, like something positive. Y batallo por la forma, hermano, que estoy siendo tratado. Y yo he preguntado, hermano, ¿cómo me ayuda eso? El hermano dice, en mucho, y es cierto, hermano, en mucho. ¿Por qué razón? Porque cuando yo, hermano, soy maduro en el Señor, when I'm mature in the Lord, yo aprendo, hermano, a crecer. El problema que está ahí delante de mí, hermano, tiene dos cosas: o me hunde o me hace crecer, ¿sí? Entonces cuando yo, hermano, estoy mirando eso, when I'm seeing the problem as it is, it might kill me, but it might make me stronger. Entonces, ¿cómo me ayuda? Me ayuda creciendo, me ayuda madurando, me ayuda sabiendo, hermano, gloria al Señor, que yo soy, hermano, gloria al Señor, un hijo de Dios, y que en medio de todas las cosas que yo estoy pasando, Él está en control. Tal vez no me gusta, I might not like it. ¿Me entiende? Pero la vida de cada uno de ustedes, hermano, ha servido para bien en mi vida. The life of each one of you has been for the best of my life. ¿Por qué razón? Porque los malos comentarios me han hecho pararme firme en la palabra. Those wrong comments make me stand up in the word. ¿Ah? Y el amor que usted tiene por mí, hermano, mire, hay ocasiones que yo me bajo de aquí y siempre he oído este comentario de la hermana Alejandrina. Siempre lo he oído: pastor, qué bien predicó hoy. Esas palabras son estímulo.
Son estímulos. O sea que a pesar de que tal vez muchas personas, hermano, no miraron el mensaje o no recibieron el mensaje como lo recibió ella viene y te anima. Entonces, las dos maneras, hermano, están puestas para hacerte crecer. Pero si eres un cristiano, hermano, gloria al Señor, de esos cristianos, hermano, que no está firme en la palabra del Señor, el mal comentario te hunde. En lugar de hacerte crecer, te hunde. Por eso, hermano, todas las cosas ayudan a bien. Usted, hermano, a mí me ha sido bendición. Yo espero haber sido bendición también para su vida. Amén. Porque todas las cosas te ayudan a bien. Ahora, no nada más en eso, hermano. Fíjate bien en esto, hermano. Los dones de Dios, hermano, trabajan para nuestro bien. Santiago capítulo 1, verso 17. Los dones de Dios, hermano, gloria al Señor, trabajan para tu bien. Y mira lo que dice ahí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No varía. Yeah. It works for the best in your life. The gifts of God works for the best in your life. Because He has no shadow of variation. He manifests Himself as it is. Él se manifiesta en tu vida, hermano, como Él es. Los regalos que Él te da, hermano, no tienen de eso, ¿verdad? Te lo doy ahora, pero si me te portas mal te lo quito. I give you this right now, but it's too bad. I'm taking it away. No, God doesn't work that way. Dios no trabaja de esa manera. What He gives you is yours. Man, it belongs to you. God called you, man, that's yours. Huh? God's still working on your health. Pretty sure that He's still working on my life. Yo estoy seguro que Dios está trabajando en tu vida, claro. En mi vida sigue trabajando. Cada vez que yo me paro, hermano, a predicar o enseñar, Dios sigue trabajando. ¿Y sabe una cosa? Bueno, las aflicciones del tiempo presente que me han venido, hermano, no se comparan con la gloria que me espera, hermano, en la presencia de Dios. Ahora, los ángeles, hermano, de Dios ayudan a nuestro bien. Y les estoy dando algunos ejemplos, hermano, de cosas, hermano, sencillas. The angels of God works for our best. Hebreos 1:14, hermano. Gloria al Señor, mire lo que dice ahí. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, ¿quiénes son los herederos de la salvación? How many will be the inheritors of salvation here? I'm talking about you. I'm talking about you. There's angels waiting the commandment to come down and bless you. Hay ángeles que están esperando la orden, que tú des la orden para que vengan a bendecir. Oiga, si lo crees, diga un amén. ¿Por qué razón? Porque, hermano, yo soy heredero de la salvación. Yo soy heredero. I'm an inheritor of salvation. Y como yo soy heredero de la salvación, hay ángeles, hermano, esperando que yo dé la orden. Estoy en problemas. Los ángeles están a mi disposición. Estoy enfermo. Los ángeles están listos para salir a ministrar. ¿Por qué? Porque a veces, why we go through so many things? Porque a veces vamos, hermano, y pasamos por tantos problemas. Los virus no perdonados. Porque no abrimos la boca. El ángel está, hermano, gloria al Señor, con la bandeja, hermano, y el milagro ya ahí, hermano. Y tú no abres la boca. Santo. You like suffering, you like pain. You like to live the same way you do. No. Let go so you can start living. Déjalo que salga, hermano, para que comiences a vivir. ¿Amén? Las tentaciones ayudan a nuestro bien. Y oiga bien, hermano, las tentaciones. ¿Cuántos están teniendo tentaciones? How many of you feeling tempted today? Hay algunos, hermanos, que están pasando por unas tentaciones, especialmente los que ayunaron. Especially those who fast. Hay hermanos que ayunan, hermano, y ya cuando están cerca de la hora miran las Coca-Colas volando. That's true. That's people who are fasting, and when they go getting close to the hour, you know, to start eating, they see Coca-Colas, hamburgers flying away. ¿Por qué
que son tentaciones. La tentación viene, hermano, en diferentes formas, tamaños. A veces, hermano, nos sentimos tentados, hermano, a contestar. A veces nos sentimos tentados, hermano. Hey, ¿te acuerdas que me dijiste que? Pues yo te voy a decir esto. En lugar de guardar silencio y quedarnos callados, siempre tenemos que abrir la boca. Las tentaciones, hermano, te ayudan para tu bien. A veces, hermano, mire, el que ha vivido, hermano, en la inmundicia siempre batalla. Batalla. El que fue borracho siempre tiene la tentación de la cerveza en su mente. El que fue drogadicto, hermano, siempre está pensando en la droga. Pero esa tentación tiene un propósito. Tú estás sirviendo a Dios ahorita. You're serving God right now. ¿Ok? Y ya estamos casi sobre la hora. ¿Ok? Tú estás sirviendo a Dios ahorita. You're serving God right now. And the purpose of Satan is to come and deceive you. El propósito de Satanás es venir y engañarte. ¿Cómo lo va a hacer? Con las cosas que a ti más te gustaban. Pero esa tentación no significa que tú tienes que caer en ella, porque nadie te está poniendo una pistola para que vayas a hacer lo que el diablo te está diciendo que hagas. Si nobody's pointing you with a gun, telling you go do it. No, you choose. Usted elige si cae en la tentación o no cae. Si usted no cae, volvemos a lo mismo de la pregunta número 1. Crecemos. Nos fortalecemos. We get stronger. Nuestra fe crece. Dios está trabajando de una manera, hermano, que nos está mostrando, hermano, que en medio de cualquier situación vamos a salir victoriosos. God is working in such a way that is showing us that in the middle of any crisis, we're going to go through it. We're going to be more than conquerors. Entonces, hermano, gloria al Señor, viene aquí, hermano, ¿verdad? Y las tentaciones ayudan a nuestro bien. Sin tentación, without temptations, nunca vamos a desarrollar paciencia o gozo cristiano. Without temptation, we will never, ¿cómo se dice desarrollar? Develop. ¿Ah? Develop. A ver, más despacio. Develop. Develop. Thank you. We will never develop patience or happiness. Without temptation, we will never develop patience or happiness. Aleluya. Y la Biblia lo dice, hermano. La Biblia lo dice, hermano. Gloria al Señor. Ahí, hermano, dice, hermano, que la fe produce, la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce fe. ¿Y la fe? ¿Sí? Entonces, todas las cosas, hermano, nos ayudan a nuestro bien. Entonces, cuando miramos, hermano, gloria al Señor, todo esto, nos damos cuenta, hermano, gloria al Señor, que los sufrimientos trabajan para tu bien. What you're going through right now is working for the best in your life. Por lo mejor. Ahora, las aflicciones ayudan para tu bien. The afflictions that you're going through, they work for the best. Y mire, vaya al Salmo 119, versículos 67 a 71. Mire lo que dice el Salmo 119, hermano. Antes que fuera yo humillado, before I was humiliated, okay, descarriado andaba. Antes que fuera humillado, dice el salmista, antes que fuera humillado, yo andaba bien descarriado. Mas ahora, dice, guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Pero la parte principal, hermano, que yo quería enseñarle, regresen, hermano, es esa. Antes que fuera yo humillado, yo estaba descarriado. Pero cuando el Señor, hermano, gloria al Señor, vino, hermano, y yo tuve que ser humillado, no había otra manera de que yo aprendiera. Así, there was no other way for me to learn. I had to be humiliated. Y eso es lo que a nosotros nos duele. Cuando te humillan, hermano, cuando la gente te humilla, te menosprecia, cuando te hacen sentir menos que una cucaracha, te duele. Yo he visto personas, hermano, que no se han levantado
Porque, hermano, fueron humillados. Fueron humillados. Y les cuesta trabajo levantarse. Si no fuéramos humillados, hermano, jamás entenderíamos, hermano, que las cosas ayudan para bien. ¿Y sabe por qué? Porque solamente cuando tocas el fondo es que te puedes dar cuenta, hermano, que necesitas a Dios. Only when you touch bottom is when you realize how much you got. Y algunas veces Dios te deja tocar el fondo. Sometimes God lets you hit the bottom. Because you don't understand. He's been talking to you and he's been talking to you. Te ha estado hablando y te ha estado hablando and you don't listen. Te habla en el trabajo, te habla en el amigo, te habla en la casa. You don't listen, you're stubborn. Somos más duros, hermano, que los mulos sin entendimiento. ¿Tú crees que Dios se complace de verte sufrir? You think God is rejoicing himself by seeing you suffering? No. Dios no se goza, hermano, de tu sufrimiento. God doesn't rejoice in your suffering. No le gusta lo que está pasando. Pero como te ha estado llamando una vez, y 2 veces, y 3 veces, y tú no entiendes, pues te va a dejar que te des contra la pared. Dale. Eso es lo que quieres. Estrégate. Maybe you're not. Y hay quienes se estrellan y no entienden todavía. Yo siempre he dicho una cosa, hermano. I always say one thing. Dios permite ciertas cosas. God allows certain things to call your attention. Dios permite ciertas cosas para llamar tu atención. If you're still stubborn, He will allow. Pero no porque quiera castigarte, que no quiere que te pierdas. He doesn't want you to get lost. Bien. Y ya vamos casi terminando. La Biblia toma vida, hermano, cuando somos afligidos. The Bible takes life when we are afflicted. Sin aflicciones nunca vamos a conocer el poder de Dios en nuestra vida. Man, without affliction we will never see how powerful God is. Nunca. Martín Lutero dijo: nunca pude entender correctamente algunos de los salmos hasta que fui afligido. Eso es lo que dijo Martín Lutero. I never understood the Psalms until I was afflicted. Cuando usted pasa problemas, hermano, read the Psalms, lea los salmos, léalos. Son unas enseñanzas, hermano, tremendas. Cuando usted está pasando por problemas, mire, en el año, ya ni me acuerdo, yo caí, hermano, en esa depresión tremenda. Mi suegro fueron testigos, mi esposa fue testigo. Y yo no encontraba, hermano, la salida. I wasn't able to find the door to go through it. Hermano, 6 meses. 6 meses. Usted sabe lo que es esa enfermedad, ¿verdad? Se me fue el nombre. Que usted siente, hermano, ¿verdad? Que como que está bien estresado, pero no es estrés. ¿Ah? Depresión. Usted conoce, los que han pasado por momentos y etapas de depresión, usted sabe que es una enfermedad, hermano, que los mata si usted se deja. They'll kill you if you allow depression. Y yo pasé 6 meses, hermano, en depresión. Y yo llegaba, hermano, a la casa y abría la Biblia y oraba, hermano, y lloraba delante de Dios, porque es feo, hermano, es feo sentirse de esa manera. Usted pierde peso, hermano, y no está en dieta. Pero, hermano, un día leyendo uno de los salmos, el día que recuerde cuál fue el salmo, que está por el salmo 30, por ahí más o menos, que yo recuerde el salmo correctamente, hermano, celular. Leyendo ese salmo, hermano, yo encontré fortaleza. Y Dios me sacó, hermano, del pozo de la desesperación. Santo. Y me libró, hermano, oiganlo bien, me libró de la desesperación de sentir la depresión. La depresión es un espíritu de muerte. Muerte. Porque usted no encuentra vida aunque esté delante de usted. Santo, aleluya.
Entonces se vive, hermano, momentos difíciles, hermano, pero ahí, hermano, ¿verdad? Para poder conocer a Dios hay que ser humillado, ¿amén? Ahora, Job, hermano, es nuestro ejemplo de perseverancia. Aun cuando sufrió tremenda prueba, Dios permitió que el diablo tentara a Job duramente. Pero a pesar de la pérdida de la familia, sus posesiones, sus amigos y su salud, Job permaneció fiel a Dios. So the book of Job is a good assurance for our lives. Vaya al capítulo 1 y el verso 21. Y en el capítulo 1, hermano, y el verso 21, Job dijo, hermano, Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, yo quiero que usted observe algo bien claro, hermano. Job no estaba en un lecho de rosas. Estaba, hermano, en una aflicción muy dura. Y aún, hermano, en medio de esa aflicción dura que Job estaba viviendo, Job no dijo, Jehová dio y el diablo quitó. ¿Amén? No lo dijo. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. La seguridad, hermano, que te da, la confianza de saber, hermano, que no importa la situación que usted esté pasando, usted tiene a Dios como escudo y fortaleza. Eso lo levanta en donde quiera. Si they'll lift you up anywhere. Pero hay que tener esa seguridad. Por eso cuando Pablo dice, y sabemos, es something that we need to know. We need to be sure. Tenemos que estar conscientes that no matter what we're going through, Él está presente. Tal vez no te agrade lo que estás viviendo. You know not like what you're going through. Pero Él está allí. Él ha visto tu dolor. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tu tristeza. Él ha visto los momentos de soledad que tú estás viviendo. Los momentos de tristeza por la enfermedad que estás viviendo. Él lo ha visto. Todo lo que Él quiere que tú abras tu boca y le digas al Señor, aquí estoy, me rindo. No puedo, Señor, yo quiero vivir feliz, yo quiero gozar, quiero disfrutar. Hermano, yo no quiero disfrutar la vida, hermano, cuando llegue al reino de los cielos, yo quiero disfrutar también aquí. Pero para que yo pueda disfrutar de esa vida, hermano, aquí en la tierra, yo tengo que soltar todo eso. Si no lo suelto, yo sigo atado. Y atado yo no puedo servir a Dios. Cuando Lázaro resucitó, sí, when Lazarus was resurrected, la primera orden que Jesús le dio a la gente es amarrarlo. ¿Por qué? Porque Lázaro no podía ni caminar. Hay muchos cristianos, hermanos, dentro de la casa de Dios atados. Y Dios te quiere liberar, Dios te quiere soltar, Dios quiere, hermano, romper esas ataduras. Dios quiere que seas feliz, que seas libre, que disfrutes la vida, que disfrutes tu familia, que disfrutes, hermano, la paz, tu trabajo, tu salud. Tú sabes, hermano, que muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos son producto de nuestro propio estrés. Suelta eso y vas a ser feliz. Suéltalo y vas a disfrutar la vida. Vivimos con los nervios todos tensionados por la misma presión que traemos de odiar a nuestros hermanos, de no quererlos, de estar, hermano, hablando mal todo el tiempo de ellos. No, hermano, hay que aprender, hermano, a vivir bien. Y la mejor manera de vivir bien es estar conscientes que Dios está en control de todo lo que ves. Tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Póngase de pie en esta mañana. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están conscientes, hermano, en esta mañana, después de oír la enseñanza? ¿Cuántos están conscientes que sin importar lo que usted esté pasando, Dios está en control de su vida? Dios está en control, hermano. Cuando el diablo venga, hermano, a quererte hacer sentir menos de lo que tú eres en el Señor, pégale una patada, hermano, y sácalo de tu vida. Que Dios te haya llamado al Señor. Yo sé
que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque este mi cuerpo, hermano, se desbaratara aquí en esta vida, aún del polvo, Él me levantará. Esa confianza, esa seguridad es la que Dios quiere, hermano. Sabemos que hemos sido pasados de muerte a vida. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama a Dios, mejor hermano, y el Señor cierra sus ojos, levanta sus manos. Y queremos orar por todas aquellas personas que digan: yo necesito oración. Por todos aquellos que están pasando momentos duros, difíciles en su vida. I would like to pray for those that are going through some harsh times. The trials and tribulations, hermano, are coming to your life. I want to give you assurance that God is with you no matter what. Si usted quiere, hermano, venga al altar. Vamos a orar por usted. Salga de su sitio. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Venga adorando al Señor. Venga adorando al Señor. Venga adorándolo. Venga adorándole. Los momentos, hermanos, son duros, son difíciles. Y a veces, hermano, gloria al Señor, no sentimos lo duro, sino lo pesado de la carga. Pero Dios quiere liberar tu carga. Dios quiere liberar tu mente. Porque Dios quiere que tú aprendas a ser feliz aquí en la tierra también. Dios quiere darte esa victoria. Aleluya. Dios quiere sanar esa herida. Dios quiere sanar el corazón. Dios quiere quitar esa carga, hermano, gloria al Señor, de tu vida. Si tú estás dispuesto a dejar que Dios obre, hermano, gloria al Señor, sal de tu asiento. Sal de tu asiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Acuérdate que Dios trabaja si tú quieres. Remember, God works if you want to. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Sí, Señor. Padre, te adoramos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias.